La sala era vasta, un antiguo salón flotando en el corazón político de los conquistados galácticos. Los suelos, similares al mármol y pulidos por la luz de una estrella azul moribunda, brillaban bajo los pies de cientos de especies. Criaturas de todas las formas y sonidos se sentaban alrededor de la gran mesa. Seres tentaculares del velo exterior, formas cristalinas que zumbaban suavemente, organismos de gas flotando delicadamente dentro de campos de contención. Y sentados en el extremo opuesto, separados del resto, estaban los humanos. El embajador RHYS Callaghan se sentaba erguido, con las manos entrelazadas sobre el escritorio metálico frente a él. Llevaba el uniforme estándar de la Federación de la Tierra, azul oscuro con ribetes plateados, con las medallas retiradas hacía tiempo tras años de frialdad diplomática. El aire estaba cargado de tensión. No solo tensión política. Algo más pesado. Algo definitivo. Podía sentir sus miradas. Docenas de especies observando con una mezcla extraña de miedo e incredulidad. La humanidad siempre había sido impredecible, volátil y emocional. Pero también eran brillantes, persistentes y aterradores cuando se les acorralaba. Eso los hacía peligrosos. Por eso todos temían este momento. Hemos revisado la propuesta, dijo Ree con calma. Su voz resonó en la cámara gracias a los nodos de traducción universal incrustados en el techo. Y la Tierra la rechaza. Una oleada de silencio siguió. Ni siquiera los traductores electrónicos se atrevieron a emitir sonido. El gran vocero de los conquistados, una criatura esquelética de 6 ojos conocida como Lectal de los 70 soles, levantó una mano retorcida. Embajador Callaghan, silbó Lectal. ¿Es consciente de que este acuerdo representa siglos de paz? Su rechazo pone en peligro el tejido mismo de nuestra unidad interestelar. Ree alzó la mirada. Su rostro era impenetrable. Somos conscientes. Los 6 ojos de Lectal parpadearon en secuencia. Entonces, ¿por qué? Un largo suspiro escapó de los labios de Ree. Había practicado esto, ensayado cada palabra, pero ahora que el momento había llegado, pesaba más de lo que imaginaba. Miró a su asistente, la capitana Miran, una expiloto de combate que ahora era el testigo silencioso de la Tierra ante esta farsa. Su mandíbula apretada le dio la fuerza que necesitaba. Ustedes hicieron la paz sin nosotros, dijo Ree. Negociaron, planearon, dividieron sistemas estelares y rutas de recursos sin que la Tierra estuviera en la mesa. Luego nos lo presentaron como un documento terminado. Uno que exigía que entregáramos el control de nuestras colonias, que renunciáramos a nuestras tecnologías y abriéramos nuestras fronteras a drones de vigilancia. Querían que aceptáramos la paz, pero no querían que participáramos en construirla. Murmullos se esparcieron por la cámara. Lectal alzó una mano para silenciarlos. Ese es el precio de la unidad, dijo con frialdad. No, respondió Ree, sus ojos oscureciéndose. Eso es su misión. Y la humanidad ya ha sido sometida antes. A tiranos. A imperios. Sabemos lo que es arrodillarse. Lo hemos hecho en la Tierra, en nuestra propia historia. Pero nunca más. La sala se tensó. Uno de los embajadores insectoides, una criatura de mandíbulas afiladas proveniente del enjambre Carix, emitió un zumbido de advertencia. ¿Prefieren el aislamiento a la unidad? Ree asintió. Si la unidad significa obedecer sin respeto, sí. Un silencio aún más denso envolvió la sala. Por un largo momento, nadie habló. Los humanos se pusieron de pie lentamente. Las sillas rasparon el suelo, sonando como disparos en una tumba. Ree miró una vez más a través de la cámara. Van a lamentar este día. No porque nos alejemos, sino porque nos enseñaron que no pertenecemos aquí. Ustedes lo han dejado claro. Así que construiremos nuestro propio futuro, sin ustedes. Observen con atención. Verán en qué se convierte el ser humano cuando está solo. Y entonces se dieron la vuelta y se marcharon de la mesa. Sin despedidas, sin apretones de manos. Solo silencio. La galaxia observó con horror, porque sabían lo que venía después. La humanidad no necesitaba aprobación. Necesitaban una razón. El silencio de la cámara persistió mucho después de que los humanos se hubieron ido.
Los delegados intercambiaron miradas incómodas. Sus expresiones, aquellos que tenían ojos o rostros que pudieran leerse, eran una mezcla de incredulidad y temor. Lectal permanecía inmóvil, con sus dedos alargados temblando apenas. Nadie siguió a los humanos. Nadie los llamó. Todos sabían que no debían hacerlo. Afuera, a bordo de la nave de la delegación humana Resolute Dawn, Ree contemplaba el vacío mientras las lunas gemelas de la Tierra brillaban a lo lejos. El planeta ya no era azul y verde. Décadas de blindaje atmosférico, colonias satelitales y expansión urbana habían alterado sus colores. Anillos grises de megaciudades envolvían el ecuador como cicatrices de hierro. Y, aún así, seguía siendo el hogar. La capitana Ann rompió el silencio en la cabina. Pudimos habernos quedado más tiempo, negociar más, buscar alguna grieta en la muralla. Ree negó con la cabeza. No había muralla. Solo una jaula, pintada con diplomacia y decorada con banderas de paz. Ella suspiró. ¿Y ahora qué? Lo que siempre hemos hecho, respondió él. Sobrevivir solos, si es necesario. Y esta vez, sin pedir permiso. En la Tierra, la noticia del retiro explotó como fuego desatado. La mayoría de los civiles no entendía la profundidad de lo que acababa de suceder. Muchos pensaban que era teatro político. Algunos lo consideraban una locura. Pero un número creciente, especialmente entre la comunidad militar, científica y en las colonias fronterizas, lo comprendía perfectamente. Habían sido marginados por años. Ignorados. Mientras los alienígenas discutían sobre inventos humanos, las colonias humanas eran grabadas con impuestos y examinadas por flotas conquistadoras. Científicos humanos fueron acusados de avances no autorizados, mientras especies aprobadas por los conquistados copiaban tecnología humana bajo otros nombres, con patentes robadas, mundos reclamados, orgullo humillado. Y ahora, finalmente, habían dicho no. El general Thomas Elamine estaba en el centro de mando lunar, observando la declaración de Ree reproducirse una y otra vez en una docena de pantallas. Así que realmente lo van a hacer, murmuró el viejo soldado. Alejarse de los conquistados. Se giró hacia su segunda al mando, la coronel Vera Singh. Tráeme a los jefes del proyecto Omen y la iniciativa Atlas. Diles que la humanidad está suelta. La coronel frunció el ceño. Señor, eso implica décadas de proyectos negros. Tecnología que ni siquiera sabemos si es estable. La sonrisa de Thomas fue sombría. No necesitamos estabilidad. Necesitamos ser imparables. En el borde del sistema solar, más allá de la órbita de Plutón, estaciones ocultas que no se activaban desde hacía años parpadearon a la vida. Naves silenciosas comenzaron a encender sus núcleos. Constructos de inteligencia artificial, encerrados durante años por mandato de los conquistados, fueron reactivados. El proyecto Omen, investigación prohibida sobre pozos gravitacionales armados, sistemas de pliegue espacial y distorsión localizada de partículas temporales, fue autorizado sin limitaciones. La iniciativa Atlas, un plan de expansión colonial archivado por tratados conquistados, fue restituida. Cientos de naves congeladas en el cinturón de Kuiper comenzaron a descongelarse. Tripulaciones, voluntarios, exiliados, soldados y colonos recibieron un solo mensaje. La humanidad había terminado de esperar. En el espacio conquistado, las ondas de temor se multiplicaban. Llegaban informes desde sistemas periféricos. Naves de carga humanas se negaban a ser inspeccionadas. Los satélites de la Tierra encriptaban todos los canales. Las bases lunares se oscurecían ante el monitoreo del Concorde. Marte estaba armando sus matrices orbitales, antes declaradas exclusivamente científicas. La Tierra no solo se había retirado. Se estaba preparando. Una especie distante, los Drei, una raza que alguna vez intentó colonizar Titán antes de ser repelida por la Tierra, emitió una advertencia. No los provoquen. No los subestimen. Han olvidado quiénes son. Pero los conquistados no escucharon. La arrogancia los cegó. Lectal convocó una cumbre de emergencia, esta vez a puertas cerradas. Los humanos están activando tecnologías prohibidas. Si no intervenimos ahora, se convertirán en una amenaza para todos nosotros.
Pero no han atacado a nadie, dijo en voz baja un velión de tono suave. Simplemente se fueron. Lectal siseó, su voz cargada de veneno. Ese es el peligro. Cuando los humanos dejan de hablar, cuando dejan de pedir aprobación, significa que están a punto de hacer algo terrible. Algo magnífico. Y aún así, nadie se movió contra ellos. Aún no. Porque, en el fondo, la galaxia recordaba lo que había sido enterrado durante tanto tiempo. La humanidad nunca necesitó permiso para conquistar. Solo necesitaba una razón. La primera señal real de que algo había cambiado llegó 3 semanas después de la salida de la humanidad. En el sistema fronterizo de Centus 4, un centro comercial menor bajo control conquistado, 3 cargueros humanos aparecieron sin autorización previa. La estación los llamó. No hubo respuesta. Se inició una interdicción estándar. En menos de 2 minutos, la nave de interdicción desapareció de los sensores. Sin explosión. Sin daños. Simplemente se desvaneció. Los humanos atracaron, descargaron carga para una colonia humana preaprobada, y luego partieron en silencio. Los conquistados emitieron de inmediato una orden de investigación. Lo que no esperaban era la grabación. Un fragmento solitario recuperado de la caja negra de la patrulla desaparecida. Mostraba al carguero humano emitiendo un destello breve de luz blanca pulsante antes de que la transmisión se cortara. Sin firma térmica. Sin impacto cinético. Solo distorsión espacial pura. La Tierra acababa de demostrar algo aterrador. Habían creado un arma que no mataba. Borraba. RHYS Callaghan observaba las noticias desde sus aposentos en la Resolute Dawn, ahora en órbita de la estación hermana de la Tierra, en el cinturón Epsilon. No dijo nada cuando entró el almirante Seto, jefe del recién unificado Consejo Militar de la Tierra. Están asustados, dijo simplemente Seto. Ree asintió. Deberían estarlo. Hemos confirmado que están moviendo activos de flota hacia las colonias exteriores. Se están preparando para algo. Que lo hagan. No necesitamos sus colonias. Ree se levantó y se volvió hacia el ventanal. Estamos construyendo algo mejor. El almirante Seto vaciló. Hay presión creciente de nuestros propios ciudadanos. Ree. La gente quiere saber qué significa alejarse. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Los ojos de Ree se entrecerraron. Significa que dejamos de fingir. Significa que dejamos de jugar su juego. Significa que la humanidad se convierte en lo que siempre debió ser. ¿Y si esto lleva a la guerra? No lo hará, interrumpió Ree. Aún no. Ellos fanfarronearán. Amenazarán. Pero no dispararán primero. ¿Y si lo hacen? Ree sonrió levemente. Entonces les mostraremos cómo se ve el infierno. En Marte, fábricas subterráneas que habían sido desmanteladas por inspecciones conquistadas volvieron a operar. Mechs, elegantes y altísimas máquinas de guerra bípedas estaban siendo ensambladas de nuevo, saliendo de sus bóvedas selladas. No para defensa, no para mantener la paz, para dominar, si era necesario. La humanidad no solo había estado construyendo armas. Había estado preparando planes de escape, naves diseñadas para ir donde los sensores conquistados no podían alcanzar. Nuevos canales de comunicación entrelazados con tecnología cuántica, imposibles de interceptar. Comandantes de inteligencia artificial capaces de dirigir flotas enteras sin un solo piloto humano. Esto no se trataba solo de abandonar la mesa. Se trataba de construir una nueva. Y asegurarse de que jamás una mano alienígena se posara sobre su superficie. Los susurros empezaron a extenderse más allá del territorio conquistado. En colonias mineras olvidadas y mundos neutrales, los humanos se estaban convirtiendo en leyendas otra vez. Los fantasmas de la Tierra, los llamaban. Gente que aparecía, hackeaba sistemas, entregaba medicinas o armas, y luego desaparecía. Algunos aliados de los conquistados comenzaron a hacerse la pregunta prohibida. ¿Y si la humanidad tiene razón? ¿Y si realmente no los necesitamos? Y mientras los políticos debatían, la Tierra se movía. En el límite del espacio cartografiado, muy lejos de los desiertos de Kepler, emergió una flota de naves coloniales humanas. Cientos de miles de cápsulas criogénicas, biomas artificiales,
ciudades autosuficientes y cascos metálicos. Llamaron a la nave insignia Nueva Tierra. No solo estaban dejando atrás al Concorde. Estaban desapareciendo en el vacío, más allá de cualquier influencia alienígena. Una nueva frontera. Un nuevo hogar. Libre de tratados, restricciones y expectativas. Libre del miedo. Lectal observaba los informes con un creciente nudo de rabia y pánico. Se están expandiendo más rápido de lo que predijimos. Su tecnología desafía los modelos. No comparten datos. No responden a llamados. Actúan como si no existiéramos. Un embajador anciano, uno de los pocos que recordaba los primeros días de la entrada de la humanidad en el pliegue galáctico, dijo en voz baja: quizás, para ellos, no existimos. Y por primera vez en milenios, los conquistados comenzaron a entrar en pánico. No porque hubieran perdido a un miembro. No porque la humanidad se hubiera vuelto poderosa. Sino porque a la humanidad ya no le importaba. Los conquistados hicieron exactamente lo que la humanidad esperaba. Intentaron salvar las apariencias. En las semanas posteriores a la expansión de Nueva Tierra y la aparición de tecnologías humanas que los conquistados no podían explicar, varios representantes se acercaron. Canales privados, diplomáticos en la sombra, incluso antiguos simpatizantes humanos dentro de la burocracia. Querían diálogo. Querían un camino de regreso al viejo orden. Hablaban de reconciliación, de beneficio mutuo, de gobernanza compartida. RHYS Callaghan ni siquiera respondió. Había ordenado a cada diplomático terrestre, cada emisario de IA, cada enlace colonial, que ignoraran tales mensajes. No por orgullo, por necesidad. No había retorno a la mesa. No después de las mentiras, la explotación, los siglos de haber sido tolerados pero nunca respetados. La humanidad había dado la espalda. Y ahora avanzaba con una velocidad y una confianza que aterrorizaban al resto de la galaxia. Pero detrás del telón de calma en la Tierra, había grietas. La capitana Mirean se encontraba en la sala de guerra de la estación Olympus, en lo alto de Marte, mientras el almirante Seto informaba a un grupo de líderes, ingenieros y directores de proyectos secretos. Han desplegado satélites de escucha cerca de Tavern, dijo Seto, señalando la proyección holográfica. 3 de ellos camuflados, pero captamos un leve desvío subcuántico. Son conquistados, sin duda. Nos están probando. Más bien nos están observando, murmuró alguien. Ree entró a la sala, agudo y en silencio. La conversación se detuvo al instante. Miró las proyecciones. Recupérenlos. ¿Quiere derribarlos? Preguntó Anne. No. Quiero que los traigan intactos. Los ojos de Anne se entrecerraron. Eso provocará una respuesta. Ree asintió lentamente. Bien. Días después, drones interceptores de élite atravesaron el espacio de Tavern. Sin advertencia, hackearon y capturaron los 3 satélites, desactivándolos sin causar un solo rasguño. Para cuando el comando conquistado reaccionó, los dispositivos ya estaban siendo analizados en laboratorios orbitales clandestinos de la Tierra. Lo que los humanos encontraron no era solo vigilancia. Había protocolos de autodestrucción profundamente incrustados en el código. Inteligencias artificiales instintivas diseñadas para activar armas dentro del espacio terrestre si la humanidad mostraba señales de expansión hostil. Fue una confirmación. Los conquistados nunca habían planeado mantener la paz. Habían planeado contener a la Tierra. Y borrarla cuando llegara el momento. Ree se presentó ante la Asamblea Unida de la Tierra al día siguiente, transmitido a cada colonia y estación. Su voz era calma, firme, pero dura como el acero. Querían que fuéramos débiles. Querían nuestras mentes, nuestro trabajo, nuestro ingenio. Pero no nuestra voz. No nuestro lugar. Y cuando nos negamos a ser herramientas, construyeron un plan para eliminarnos. Su mirada se elevó hacia la cámara. Lo digo con claridad. No esperaremos su guerra. No nos arrodillaremos ante su misericordia. A partir de hoy, la Tierra no es parte de los conquistados. No somos su aliado. No somos su súbdito. Somos algo completamente distinto. Su voz bajó, grave. Somos lo desconocido, lo salvaje, lo peligroso.
Somos humanos. El mensaje sacudió la red galáctica como una onda sísmica. Cientos de mundos miembros de los conquistados observaron en silencio. El resto susurró, presas del pánico. En algunos planetas neutrales comenzaron revueltas. Especies menores, ignoradas durante mucho tiempo, empezaron a exigir la misma autonomía. Si la Tierra puede valerse por sí sola, ¿por qué nosotros no? Preguntaban. Y mientras los debates se multiplicaban, la humanidad seguía creciendo. El proyecto Omen alcanzó su despliegue completo. Flotas enteras de naves furtivas, invisibles a los sensores estándar, ahora flotaban en el espacio profundo. Sus destinos desconocidos. Sus capacidades, inmedibles. Sobre la superficie helada de Europa, una nueva clase de forma de vida, constructos híbridos humanoía, comenzaba sus operaciones. Autorreplicantes, autorregulados, diseñados para colonización profunda. Construidos para entornos que ninguna otra especie podía tocar. Pero la revelación más aterradora provenía de la sombra de Júpiter. Una matriz de singularidades, experimental, antes prohibida, ahora completamente funcional. El primer generador de microagujeros negros artificial en la historia conocida. Y la Tierra lo había construido en silencio. Cuando los conquistados recibieron confirmación a través de informantes aterrados, no fue la ira lo que vino después. Fue miedo. Miedo real, profundo, existencial. Porque en su arrogancia, habían asumido que la Tierra colapsaría sin ellos. Pero la Tierra no estaba colapsando. Estaba ascendiendo. Y no miraba atrás. Comenzó con un parpadeo. Un leve pulso de gravedad que se propagó por el espacio como el latido de un dios. En más de media docena de estaciones de monitoreo conquistadas, las alarmas estallaron. Los sistemas automatizados marcaron el evento como imposible. Las sondas se apresuraron a triangular la fuente. Científicos trabajaron sin descanso para descifrar lo que acababa de suceder cerca de la órbita de Ganímedes, profundamente dentro del espacio humano. Lo que descubrieron heló la sangre en cada cámara de Consejo Galáctico. El generador de singularidad se había activado solo por 12 segundos. Pero fue suficiente. Enteras redes de sensores colapsaron. La deriva temporal en la región circundante se desvió por milisegundos. Las firmas gravitatorias locales se hundieron, y luego se corrigieron. Fue como si el propio espacio hubiera retrocedido. Y luego la señal desapareció. No era un arma. No era una declaración. Era una demostración. Un susurro desde la Tierra. Podemos. Y lo haremos. Si es necesario. La voz de Lectal se quebró mientras gritaba en la cámara de guerra del Concorde. Han cruzado todos los límites. Están manipulando la realidad. Esto ya no es desafío. Es una herejía contra la física misma. El embajador Bergiano, una criatura de piel plateada y capacidades empáticas, se inclinó hacia adelante, sin parpadear. Quizás no están rompiendo la realidad. Quizás están evolucionando más allá de la nuestra. La sala descendió al caos. Algunas especies clamaban por una guerra preventiva. Otras suplicaban negociación, un último intento de paz. Pero el miedo ya había echado raíces. Los conquistados ya no hablaban con una sola voz. Temblaban como un imperio fracturado. En la Tierra, Re se presentó ante un nuevo consejo. Ya no eran solo diplomáticos o generales. Era una dirigencia híbrida de humanos, inteligencias artificiales y mentes mejoradas, la Asamblea del Continuum. Su propósito, guiar la expansión de la humanidad sin limitaciones. Re los dirigió con la calma de siempre. Pero esta vez, había algo más en su tono. Una advertencia. Una despedida. Atacarán pronto, dijo. Han perdido el control. Y en su pánico, harán lo que hacen todos los imperios. Atacar. La capitana Ann, ahora jefa de la Dirección de Defensa Fronteriza de la Tierra, no vaciló. Entonces que vengan. Ya no somos quienes se esconden detrás de tratados de paz. Desde los astilleros orbitales sobre Mercurio, comenzó el ensamblaje final de la lanza Prometeo, un acorazado humano de 3 kilómetros de largo, cubierto en blindaje metamaterial y armado con armas que no tenían nombre en lenguajes alienígenas, porque ningún alienígena las había imaginado jamás.
Desde los búnkeres bajo el hielo de Plutón, las flotas comenzaron a ascender. Sin registros, sin nombres, sin restricciones. Rhee dio una orden simple. No disparen primero, pero si disparan contra ustedes, que no haya segundo disparo. Y entonces, llegó el primer disparo. Una flota de patrullaje conquistada, bajo órdenes poco claras, violó el perímetro de Marte. Sus capitanes alegaron que fue un error de navegación. La intención no importó. Los humanos respondieron en 12 segundos. 7 naves conquistadas desaparecieron. No destruidas, ni siquiera impactadas por fuego convencional. Simplemente dejaron de existir. Borradas por una lente gravitacional local que arrugó su vector espaciotemporal como si fuera papel. El alto mando conquistado ni siquiera emitió un comunicado. Por primera vez en su larga y jactanciosa historia, no dijo nada. Porque había visto la verdad. La humanidad no temía la guerra. Se había convertido en aquello que la guerra temía. A través de los sistemas neutrales, se alzaron nuevas banderas. Banderas negras con una única línea blanca atravesando el centro. La línea que la Tierra había cruzado. Los colonos las llevaban en sus mangas. Los contrabandistas las pintaban en sus naves. Se convirtió en símbolo de rebelión. De libertad. De algo crudo e indomable. La humanidad ya no era una especie. Era una idea. Una tormenta con la que no se podía razonar. Una fuerza que ya no negociaba. Y en el silencio que dejó el repliegue de los conquistados, las naves humanas empezaron a moverse. No para conquistar, sino para desaparecer en el espacio no cartografiado. Hacia sistemas que los conquistados ni siquiera sabían que existían. No enviaron advertencias. No buscaron permiso. Simplemente, se fueron. La galaxia observó. Y esta vez, no intentó detenerlos. Porque entendía la nueva verdad. La humanidad no se había alejado de la mesa. La había volcado. Y construido la suya, en las estrellas más allá. Más allá del borde galáctico, donde la luz de las estrellas se desvanece y los mapas terminan, los hijos de la Tierra se esparcían como fuego salvaje. No como invasores. No como diplomáticos. Sino como pioneros sin ataduras. La iniciativa Nueva Tierra, antes un sueño susurrado, se había convertido en una red viva. La gran dispersión de la humanidad. Miles de naves se alejaban del espacio conocido, abriendo rutas a través de nebulosas oscuras, túneles de corriente espacial y agujeros de gusano que solo las inteligencias artificiales experimentales de la Tierra podían rastrear. Colonias florecían en sistemas que los conquistados habían descartado como inhabitables. Rocas estériles eran transformadas. Gigantes gaseosos congelados, terraformados. Estrellas enanas negras, cosechadas por sus partículas fantasmales. Cada colonia operaba de forma independiente, gobernada no por órdenes desde la Tierra, sino por sus propios sistemas en evolución, consejos asistidos por IA. Democracia en unas. Computación basada en eficiencia en otras. La humanidad no solo se multiplicaba. Estaba mutando. Filosóficamente. Políticamente. Espiritualmente. Y tras ellos, quedaba un rastro de asombro y terror. Naves alienígenas los seguían ocasionalmente. Exploradores, espías, curiosos o desesperados. La mayoría nunca regresaba. Algunos sí, solo para hablar de cosas que no podían explicar. Lunas que se movían como si estuvieran vivas. Máquinas que susurraban en lenguajes imposibles de traducir. Colonos que habían reescrito su propia biología con precisión serena. Y flotas. Siempre flotas. Esperando en las sombras. Invisibles. Observando. Sin fronteras. Sin transmisiones. Solo silencio. Un silencio que los conquistados ya no podían penetrar. En la Tierra, Rhee Callihan se preparaba para desaparecer. Estaba en la cámara de la Aurori, un complejo subterráneo de inteligencia artificial bajo los Alpes, donde los posthumanos más brillantes y las mentes recursivas del planeta se reunían para planear los viajes más profundos de la humanidad. La siguiente fase estaba lista, el proyecto Cielo Ceniza. La reubicación de la asamblea del Continuum en un espacio no euclidiano más allá de la comprensión conquistada.
Nos vamos esta noche, dijo una de las arquitectas sintientes, una mujer cuya mente se había fusionado con campos cuánticos predictivos. El tiempo se moverá distinto allí. Cuanto más permanezcamos, menos humanos seremos. Ree asintió, con la mirada pesada. Ese siempre fue el plan. La capitana Ann, ahora compuesta en su mayoría por enlaces neuronales y cortafuegos, se quedaba en el núcleo de la Tierra. No iría. Su tarea era otra. Defender lo que quedaba de la cuna, por si los conquistados eran lo bastante insensatos para intentar de nuevo. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, le preguntó en voz baja, junto al portal gravitacional, que parpadeaba como una herida en el espacio. La certeza no tiene nada que ver, respondió Ree. Esto ya no trata de la Tierra. Se trata de la idea de la Tierra. De la versión de la humanidad que ya no encaja en esta galaxia. Ella le hizo un gesto firme con la cabeza. Entonces ve. Nosotros mantendremos viva la llama aquí. Y con eso, Ree cruzó. El portal se cerró tras él. En el espacio conquistado, el pánico se transformaba en paranoia. Especies antes leales al orden central ahora cuestionaban todo. Si la Tierra pudo fingir debilidad durante siglos, se preguntaban, ¿qué más habían escondido? Se esparcían susurros de que los humanos ya habían sembrado espías en los rangos más altos de los conquistados, modificados genéticamente para pasar por otras especies. Que las IA humanas habían roto la matriz de traducción y estaban reescribiendo sistemas legales enteros desde las sombras. Que algunas colonias humanas habían encontrado algo más antiguo, más profundo, muy por debajo de las estrellas, y que ya no eran verdaderamente humanas en absoluto. Y lo que más aterraba al Concorde era que, podía ser cierto. Lectal había envejecido más allá del reconocimiento. Su piel, antes tersa, ahora cuarteada como escamas de desesperación plateada. Los conquistados ya no le obedecían. Sus miembros estaban fracturados, distraídos, discutiendo sobre tratados que ya no significaban nada, en un universo donde los humanos los ignoraban. En una rara dirección privada, Lectal grabó sus pensamientos finales. No para el público, no para los conquistados, para el registro. Creíamos que nos necesitaban, dijo. Que anhelaban reconocimiento, inclusión. Pero nunca entendimos que solo éramos un espejo para ellos, uno que reflejaba sus peores recuerdos de sometimiento, control, humillación. Los invitamos a nuestra mesa. Luego los encadenamos a la silla. Y ahora, las cadenas se han roto. Y ellos también se han ido. Hizo una pausa, sus ojos apagados. Y temo que lo que sigue no es ira. Es evolución. La grabación nunca fue emitida. Al día siguiente, encontraron sus aposentos vacíos. Sin señales de violencia. Solo un susurro grabado en la pared, escrito en alfabeto humano. Les advertimos. Se avecinaba una tormenta. No de las que se miden por deriva estelar o perturbaciones gravitacionales, sino de las que rehacen civilizaciones. Las que silencian imperios. Comenzó en la Varnix Pans, un sector fronterizo conquistado conocido por su estabilidad. 4 planetas, 2 estaciones comerciales, un puesto militar. Tranquilo, ordenado, leal, hasta que las estrellas desaparecieron. Sin explosiones, sin invasiones. Solo silencio. Cada sensor se apagó. Cada transmisión cesó. Una flota de respuesta conquistada llegó 23 minutos después. Lo que encontraron no fue destrucción. Fue vacío. Los 4 planetas seguían allí. Las estructuras intactas. Las estaciones sin daño. Pero no había vida. Ni energía. Ni inteligencia artificial. Como si algo hubiera apagado el universo en ese sector. Como si el concepto mismo de existencia hubiera sido sobreescrito. La flota no se quedó mucho tiempo. No se atrevieron. A bordo del Areselut Dawn 2, en el espacio colonial humano profundo, la capitana Mirel Ann recibió la transmisión cifrada. Estudió los datos, escaneó la resonancia de curvatura. Luego se recostó en su silla y susurró. Ha comenzado. Activó su canal personal con defensa central de la Tierra. Código nombre Sol Negro está activo. Confirmar estado de alerta total. Sin agresión.
Preparación absoluta. No dispararon. No reclamaron responsabilidad. Pero el mensaje de la Tierra era claro. Sigan mirando. Nosotros seguiremos preparándonos. De vuelta en la vieja cuna, la propia Tierra, las últimas generaciones de humanos base comenzaban a cambiar. La exposición a nuevas bacterias de terraformación, campos de gravedad artificial e implantes de compresión neuronal había alterado sutilmente su biología, de manera generacional. Los nuevos niños ya no parpadeaban como sus ancestros. Sus ojos se movían más rápido. Sus memorias eran más limpias. Y su lealtad no era hacia banderas, ni planetas, ni especies. Era hacia la idea de la humanidad. Re Calehan, muy lejos, en los pliegues del espacio ceniza, los observaba a través de flujos de datos que ya no requerían de su forma física. Su cuerpo casi no existía, solo un recipiente de memoria, conciencia y propósito, conectado a algo mucho más vasto que él. La asamblea del Continuum evolucionaba más rápido de lo previsto. Desde dentro de los pliegues de singularidad, habían comenzado a desentrañar firmas temporales, seguir el desarrollo de especies, predecir cambios galácticos enteros. Ya no veían a los conquistados como enemigos. Ese concepto se había marchitado. Los conquistados eran un síntoma, no una amenaza, pero algo más oscuro se avecinaba. Comenzaron a llegar señales desde el borde exterior. Patrones corruptos, códigos irracionales, anomalías gravitacionales que no coincidían con ninguna lógica celestial conocida. No eran de origen conquistado, y tampoco eran humanas. Algo más había escuchado la onda. Algo antiguo, algo largamente dormido. Y ahora, observaba a los humanos, tal como antes lo habían hecho los conquistados. Una de las arquitectas sintientes se acercó a Re en el pliegue ceniza. Su voz estaba compuesta por frecuencias que ningún cerebro no modificado podría comprender. Hay movimiento en los sistemas oscuros, dijo. Aquellos que ni siquiera nosotros podíamos escanear antes. Algo está respondiendo a nuestra presencia. Re permaneció inmóvil. ¿Estamos listos? No, respondió ella. Pero estamos dispuestos. Y eso era suficiente. En territorio conquistado, ocurrió la ruptura final. La especie conocida como los Kite se retiró públicamente del Concord, anunciando su nueva alianza con las colonias independientes de la Tierra. Citaron una sola razón. La humanidad no teme a la oscuridad. Y eso es lo que necesitamos ahora. Fue la primera defección formal. No sería la última. Los conquistados intentaron una última táctica desesperada. Una transmisión galáctica. No una advertencia. No una amenaza. Un llamado de auxilio. Pidieron a la Tierra que regresara. Que ayudara. Que liderara. No hubo respuesta. Porque la humanidad ya había elegido su camino. Habían entrado en la oscuridad. No porque temieran la extinción, sino porque se negaban a estancarse. Se convertirían en algo más grande que cualquier civilización jamás conocida. O arderían, brillantes y aterradores, en la memoria. Y la galaxia recordaría. No los tratados. No las guerras. No la diplomacia. Sino el día en que la humanidad se alejó. Y jamás miró atrás. Lo llamaron el amanecer silencioso. Un momento en la historia galáctica sin explosiones, sin conquistas, sin banderas izadas en victoria. Solo un cambio tan profundo, tan silencioso, que reescribió todo. El Cankere no cayó con un estallido. Se deshizo bajo el peso de su propio miedo, su propia inacción, y la verdad innegable que perseguía a cada mundo, cada sistema, cada especie. La humanidad ya no jugaba bajo sus reglas. Y eso significaba que las reglas estaban rotas. A través de miles de estrellas, la onda continuó. Los belianos retiraron a sus embajadores, volviendo a casa para contemplar el aislamiento. El enjambre Carix cerró sus colonias exteriores, declarando una hibernación total de especie para reflexionar. Antiguos aliados de la Tierra se acercaron con esperanza desesperada. Se enviaron mensajes, no para negociar, no para comerciar, sino para comprender. La mayoría fueron ignorados. Algunos recibieron respuesta, pero nunca de diplomáticos. En su lugar,
aparecieron emisarios extraños. Seres mitad máquina, mitad humanos, de voces suaves y ojos cambiantes. No ofrecían tratados. Solo una pregunta. ¿En qué quieres convertirte? Esa era la única pregunta que la Tierra hacía ahora. Y solo aquellos que podían responderla eran invitados a avanzar. El resto quedaba atrás. En la propia Tierra, los cielos habían cambiado. Ya no estaban llenos de tráfico conquistado, sino de estructuras brillantes. Ciudades flotantes, hábitats orbitales, nuevas capas de civilización apiladas sobre las antiguas. Los océanos estaban vivos con vida biomecánica, filtrando veneno en energía. Los desiertos florecían bajo sistemas climáticos inducidos artificialmente. La humanidad no había salvado la Tierra. La había reclamado. Ya no dividida por fronteras ni estados-nación, se había convertido en una sola voz entre 1000 nuevas voces en el gran coro de los hijos dispersos de la humanidad. Y en algún lugar, enterrada profundamente bajo las ruinas de la última embajada conquistada en Ginebra, se erguía una estatua. No de un líder, no de un soldado, sino de una única silla, vacía, de espaldas a una mesa destrozada. La placa decía simplemente: nos dieron un asiento, y nos enseñaron a construir el nuestro. En el pliegue ceniza, Reeka Lehan, lo que quedaba de él, observaba la galaxia desde un punto de vista que ningún ser había alcanzado jamás. Su mente ya no estaba confinada a carne o hueso. Se había convertido en un recuerdo grabado en la red neuronal final de la arquitectura de IA de la Tierra. Observaba el tiempo estirarse y doblarse como tela. Y vio el comienzo de algo. Algo vasto. Algo otro. Más allá del borde de la realidad cartografiada, las señales regresaron. Más antiguas esta vez. Frecuencias más erráticas, que no se ajustaban a la física. Formas que se formaban y deformaban en dimensiones imposibles. La misma oscuridad que una vez había observado a la Tierra. Ahora se movía hacia ella nuevamente. Pero esta vez, la humanidad no retrocedió. No enviaron diplomáticos. No levantaron escudos. En su lugar, enviaron una nave exploradora humana. Un constructo vivo de carne, máquina y materia distorsionada por el tiempo. Avanzó hacia lo desconocido. No con armas, sino con curiosidad afilada por siglos de traición, desafío y crecimiento. Y mientras cruzaba el umbral de la realidad, emitió una sola frase al vacío. No te tememos. Nacimos en la oscuridad. Y así, el ciclo giró. No hacia la conquista, no hacia la paz, sino hacia el convertirse. La galaxia nunca volvería a ver a la Tierra de la misma manera. No como un mundo de origen, sino como un mito, una advertencia, una semilla. No todas las especies siguieron a la Tierra hacia ese nuevo espacio. La mayoría no podía. Algunas lo temían, otras lo veneraban. Unas pocas aún intentaban luchar contra ello. Pero ninguna podía detenerlo. Porque el día en que la humanidad se alejó de la mesa, fue el día en que dejó de ser un invitado en la galaxia. Y comenzó a convertirse en algo muchísimo, muchísimo más grande.